Muy bien, estamos comenzando a transmitir en vivo, así es que enviamos saludos a nuestros queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook y de YouTube. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, bienvenida seas a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Para quienes no me conocen, soy el pastor Javier Vázquez. Nos encontramos aquí en la delegación Milpalta, o más bien dicho en la alcaldía Milpalta, que es hoy en día. Estamos en la primera cerrada de Zacatecas, número 3 provisional. Eres bienvenido cuando gustes acompañarnos. Bien, amados hermanos, los que estamos aquí nuevamente les damos la bienvenida. Dios los bendiga y les pregunto, ¿están listos para recibir la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Pues, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro sermón del día de hoy? Para esto vamos a hacer un poquito de contexto, para, pues, nos acordemos de qué es lo que hemos venido viendo, ¿de acuerdo? Amén. En los versos que estudiamos la semana pasada vimos temas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, vimos la importancia de la gratitud. De eso nos hablaba la última alabanza, la cual resulta realmente hermosa. ¿Se acuerdan qué decía? Agradecimiento hay en mi corazón, ¿verdad? El hombre está muy agradecido por todo lo que Dios le había dado. Pues es muy importante, ¿no? El agradecimiento. Es esencial en la vida cristiana porque refleja la fe y el reconocimiento de la gracia y bendiciones de nuestro amado Padre Celestial. Es importante porque es una forma de adoración, alabanza y agradecimiento por la provisión y las bendiciones de Dios. Vimos también la importancia de aprender a vivir con gozo, de aprender a vivir con contentamiento, cualquiera sea la situación por la cual estemos atravesando, ya sea en la abundancia o sea en la escasez. ¿Qué debe de haber en nuestro corazón? Contentamiento, ¿de acuerdo? Recuerden que la palabra del Señor nos ha dicho que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, a todo le podemos hacer frente, pues es Cristo Jesús quien nos sostiene, quien nos fortalece, quien nos anima en medio de las adversidades, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de lo que tú estés viviendo. Y ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque lo hemos experimentado. Y si no, no te preocupes, en su momento lo vas a vivir. Pero es ahí donde contamos con la ayuda del Señor Jesús, ¿de acuerdo? Vimos también la importancia de la generosidad y de ser capaces de ayudar a nuestros hermanos en la fe que se encuentren en cualquier situación que cause dolor. ¿Ya se acordaron o no? Amén. Debemos también participar y apoyar la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo es que podemos hacerlo? Con nuestras ofrendas. ¿De acuerdo? Estos pasajes nos llaman a eso. Nos llaman a seguir el ejemplo del apóstol Pablo y el ejemplo de los filipenses. Es decir, debemos aprender a ser agradecidos, debemos aprender a mostrar nuestra gratitud con todos aquellos que nos están ayudando o que nos han ayudado. ¿De acuerdo? Debemos también aprender a ser bondadosos y generosos como lo fueron los filipenses, en este caso hablando de ellos, ¿no? Y ayudarnos los unos a los otros cuando nos encontremos, como decía, en cualquier situación que nos cause dolor. ¿De acuerdo? Amén. El día de hoy el apóstol Pablo continúa hablando del mismo tema, continúa expresando su gratitud hacia los filipenses. Y si lo hace es porque el tema de la gratitud es sumamente importante. Si han prestado atención, el apóstol Pablo no ocupa un verso, ni dos, ni tres, ocupa 10 versos para expresar esa gratitud que llenaba su corazón en esos momentos. Comenzó desde el verso 10 y va a terminar hasta el verso 11, hasta el verso 20, perdón, del 10 al 20, ¿de acuerdo? Así es que pues vamos a continuar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título Fiel Proveedor, ¿de acuerdo? Les ruego presten atención desde este momento, no se me estén distrayendo por favor, ¿de acuerdo? Bien, vamos a Filipenses capítulo 4 versos del 18 al 23.
Efesios capítulo 4, versos del 18 al 23. Si ya lo tienen, se ponen de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versos 18 al 23. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es decir, así sea. Oramos. Amado Padre, bendito sea tu santo nombre, Señor. Hoy estamos aquí gracias a ti, Señor, porque pues has derramado tu amor y tu misericordia en mi persona, y es gracias a ti que estoy el día de hoy aquí exponiendo tu palabra, Padre. Y gracias a ti están aquí mis hermanos, Señor, con un corazón dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te ruego también por los que nos ven a través de las redes sociales, que sean grandemente bendecidos, Señor, que presten atención, que abran su corazón ante tu palabra, Señor, porque sabemos que si no prestamos atención no vamos a entender, y si no entendemos no vamos a poder llevar a cabo lo que tú nos estás pidiendo, Señor, y sabemos que es para nuestro bien, es para nuestro propio beneficio, Padre. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Amén. Bien, pueden tomar sus lugares. Pónganse cómodos, no tan cómodos, no se me vayan a dormir. Bien, si prestamos atención, ¿qué es lo que continúa haciendo el apóstol Pablo? Expresando su gratitud, su agradecimiento, y lo hace de una manera hermosa, no son palabras realmente hermosas. Fíjate, eso, pues Dios le dio la capacidad a Pablo de plasmar esas palabras en la Biblia, ¿no? Y hoy en día pues las podemos disfrutar, resultan exquisitas. Voy a darle lectura nuevamente al verso 18. Fíjate lo que dice Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sí? ¿Logras percibir de qué manera se expresa el apóstol Pablo? ¿Verdad que son palabras que le nacen del corazón? Vienen de un corazón profundamente agradecido. Entonces, mira, Pablo al decir, pero todo lo he recibido, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está dando fe y testimonio de que en realidad había recibido la ofrenda que sus hermanos, los filipenses, le habían enviado por manos del hermano Epafrodito, ¿no? Y por este motivo, pues el corazón de Pablo estaba lleno de agradecimiento, estaba lleno de gozo. Pues en esos momentos de necesidad, de angustia, de aflicción, el apóstol Pablo ya había recibido todo lo que necesitaba. ¿Prestaste atención cómo lo expresó? ¿Qué fue lo que dijo? Estaba lleno, tenía en abundancia, es decir, tenía hasta de sobra. Pablo se sentía satisfecho, pero lo más importante es que todo esto se lo atribuye a Dios, es decir, la generosidad y la bondad de los filipenses se la atribuye a Dios. Si estos hermanos no hubiesen conocido a Cristo, es decir, si no fueran cristianos, ¿ustedes creen que tendrían ese amor para su prójimo? ¿Verdad que no? Era gracias a Cristo Jesús. Entonces, miren, con esto que explicamos, pues entendemos que la ofrenda económica que recibió el apóstol Pablo fue bastante generosa. Sus hermanos los filipenses se aseguraron de que Pablo, de que mientras Pablo estuviera en la prisión, pues no le faltara absolutamente nada.
Y esto, pues, es testimonio del amor y de la unidad que existía entre Pablo y la comunidad cristiana de Filipos. Eso debe de existir hoy en día en todas las iglesias o nada más en aquella época. En todas. En todas, ¿verdad? Debe de existir aquí o no. Aquí también se debe de encontrar ese testimonio pues, de amor y de unidad, ¿no? Entre los que nos decimos cristianos. ¿De acuerdo? Entonces, mira, Pablo al mostrar su gratitud a toda la iglesia, porque se está dirigiendo a todos, ¿no? Pues nos damos cuenta que todos participaron. Y de esta manera, pues demostraron con hechos que amaban a Dios y que amaban a su prójimo. En este caso, pues a Pablo, ¿no? ¿Quién recibió la ofrenda económica directamente de las manos de quién? De Epafrodito. Esta es la segunda vez que el apóstol Pablo nos habla de Epafrodito. Recuerdan que ya lo hizo en el capítulo 2, verso 25. Allí hablamos ampliamente de él, ¿no? ¿Cuál fue su obra? Hablamos lo suficiente, ¿no? Pues ya no lo vamos a hacer el día de hoy, porque ya se habló de Epafrodito, ¿de acuerdo? En el capítulo 2, verso 25 de ahí mismo, dice Pablo, refiriéndose a este hermano, lo siguiente. Recuerdan que Pablo iba a enviar a Timoteo con esta carta que escribió, ¿no? Pero en esos momentos el apóstol pues ocupaba más al hermano Timoteo. Entonces decide enviar a Epafrodito de vuelta, ¿no? Entonces le dice ahí en el capítulo 2, verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito fue el elegido de los filipenses, ¿para qué? Para que llevara la ofrenda que pues estos hermanos reunieron, ¿no? Ahora mira, Epafrodito fue elegido porque cumplía los requisitos. Epafrodito fue una persona honesta, una persona honrada, fue un excelente cristiano, una persona transparente. Pues vamos a decir que fue una persona íntegra, pues la misión que se le había encomendado no era cualquier cosa. Acabamos de explicar que fue una ofrenda bastante generosa, era mucho dinero, no sabemos la cantidad que llevaba, pero era bastante dinero. ¿Ustedes creen que si esta persona no fuese honrada, hubiera llegado a Roma con la ofrenda? Sí, como decimos nosotros, se pela. Si hubiera robado el dinero. Pero, pues, en este caso, este hombre cumplió los requisitos, ¿de acuerdo? Y de hecho el apóstol Pablo pudo comprobar por sí mismo que era un hombre fiel. Y con el tiempo, pues, lo llegó a considerarlo, como lo describe aquí, ¿no? Como su hermano. Al decir mi hermano, está diciendo es un verdadero siervo de Dios. Es un cristiano verdadero, honrado, justo, que ama a sus hermanos, que me ama a mí, que se preocupa para que se siga predicando el evangelio, ¿no? Lo llama también su colaborador, es decir, colaboró, trabajó junto con el apóstol Pablo. Esos hombres, como decimos nosotros, ¿no? Coloquialmente le entraba a todo lo que se tenía que hacer en la iglesia. Esos hombres agarraban una escoba, servían en las mesas, hacían de todo, predicaban el evangelio, por eso le llama ahí, y compañero de milicia, es decir, combatió con el apóstol Pablo en la predicación del evangelio. En aquella ocasión, cuando hablamos de él, quedamos en que nosotros íbamos a seguir su ejemplo. No se nos informa de él solamente para que tú digas, qué hombre tan bueno, ¿no? Tan obediente. No, sino para que sigamos su ejemplo. De hecho, esto te sirve para que te acuerdes por si se te olvidó. ¿Estás siguiendo el ejemplo de Epafrodito o no? ¿Por qué guardan silencio? ¿Qué significa eso? Si no lo has hecho, no te preocupes. Este es un momento para que te acuerdes, refresques tu memoria. Cuando escuchaste esa predicación y yo les pregunté si se comprometían voluntariamente a hacerlo. Ustedes y los que nos ven por medio de las redes sociales, ¿le han predicado el evangelio a alguien? ¿Están sirviendo en la iglesia? ¿Están colaborando con su pastor? ¿O nada más les entró por aquí y les salió por acá?
Si quieren no me contesten, pero esto que les sirva para que mediten, para que reflexionen. Repito, si no lo están haciendo, mientras Dios nos dé vida y esperanza, podemos comenzar a hacerlo. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, Epafrodito dio la talla para ser el mensajero y el administrador del apóstol Pablo mientras él estuvo preso en Roma. No era cualquier cosa. Servir en aquellos tiempos y servir en lo que estaba haciendo, pues es algo digno de admirarse, ¿no? Aquí no estamos en esa situación, es mucho más fácil para nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Acuérdense, a veces, como les digo, es mucho más sencillo y a veces nos cuesta venir a la hora, o nos cuesta venir incluso, no venimos porque me desvelé, porque tuve una fiesta, porque platiqué con el vecino y me desvelé. Por el amor de Dios, tengan misericordia de ustedes mismos. ¿De acuerdo? Dios nos llama a ser fieles, responsables, a ser cristianos de compromiso, no cristianos irresponsables, apáticos, desobedientes hacia las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, entonces aquí, como les decía, después Pablo pues elige a Epafrodito para que llevara la carta que estamos disfrutando, esta que tenemos en nuestras manos. Él lo elige para que se vuelva a Filipos. ¿Ya se acordaron? Los de Filipos eligen a Epafrodito para que llevara la ofrenda a Pablo. Hasta Roma, era lejísimos, ¿no? Él se está ahí un tiempo con el apóstol Pablo, sirve con él. Pablo decide que él es el elegido para que él lleve esta carta a los filipenses, ¿no? A través de la cual pues les agradece su generosidad por el apoyo. Lo apoyaron en gran manera, ¿no? Para que él siguiera pues predicando el evangelio. Pablo ocupó gran parte de esa ofrenda para esto, para predicar el evangelio y no tanto por su comodidad, ¿eh? ¿Se acuerdan que la semana pasada qué nos dijo el apóstol Pablo? Yo estoy acostumbrado a todo, cualquiera sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy acostumbrado a comer, a no a comer, a estar a pasar hambres, a pasar frío. Entonces, ¿cuál era la prioridad del apóstol Pablo? Predicar el evangelio. Él ocupó gran parte de ese dinero para seguir predicando el evangelio. No lo ocupó como lo hacen los apóstoles y profetas de hoy en día falsos. ¿Para qué ocupan el dinero de los hermanos? Para andar en carros de lujo, ¿verdad? En limusinas, para tener mansiones, para abusar de ustedes. Y la gente ahí va contenta, están llenas las iglesias, y aquí que se predica la verdad prácticamente, pues son muy pocos, ¿no? A comparación de esos miles que asisten a esas iglesias. Ahí en su momento se la verán con Dios, ¿no? Entonces, la prioridad de Pablo era que todo mundo escuchara el evangelio, recibieran a Cristo como su único y suficiente Salvador, se arrepintieran de sus pecados y pues también en su momento recibieran la salvación eterna de sus almas. Ese debe de ser nuestro deseo también, predicarle a cualquier persona que Dios ponga enfrente de nosotros el evangelio. Es parte de nuestra responsabilidad. Ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? De que no necesitas pararte en el púlpito o ante multitudes, pero sí le puedes hablar a tu familiar, a tu compañero de trabajo, con palabras o con tu ejemplo, dando un buen testimonio. ¿De acuerdo? Amén. Bien, por este motivo, pues el apóstol Pablo consideraba la generosidad de la iglesia de Filipos como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, Pablo recibe la ofrenda de los hermanos como un sacrificio que agrada a Dios. El apóstol Pablo usa algunas palabras del Antiguo Testamento, ¿no? En el cual encontramos que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santo y ofrecía el incienso o ponía el incienso sobre el altar o el animal, ¿no? Que se estaba ofreciendo, digamos, por el perdón de los pecados, se ponía sobre el fuego, ¿no? Y ahí comenzaba a subir un humo, el cual pues resultaba sumamente exquisito ante la presencia de Dios. Eran ofrendas que las personas hacían con todo su corazón, sinceramente. ¿De acuerdo? Entonces, mira, un cristiano que entrega sus ofrendas
para la obra de Dios es como el sacerdote de aquellos tiempos antiguos, presentando sus ofrendas ante el altar de Dios. Cuando esta acción se realiza con la motivación apropiada y una disposición espiritual, es más que simplemente entregar una donación. Es realizar una ofrenda con un olor fragante, exquisito, el cual resulta como sacrificio que Dios está aceptando con agrado. ¿Te das cuenta? Lo que nos está diciendo aquí, cuando tú ofrendas generosamente, porque ya sabes que tu dinero se le está dando un buen uso, que no es para enriquecer al pastor o para que el pastor viva hablando en este caso mío, ¿no? Para mantenerme a mí, no, sino para la obra de Dios, ¿no? Pues Dios la recibe con mucho agrado. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bien, entonces el ejemplo que encontramos aquí en este verso 18 es digno de seguir. Por lo tanto, como Pablo, debemos aprender a confiar plena y totalmente en Dios y confiar en que nos proveerá todas nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Amén. Dios es nuestro fiel proveedor. Si somos agradecidos y confiamos en Dios, podremos gozar de esa paz de la cual ya nos habló, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento. No debemos preocuparnos por el mañana, sino más bien debemos mostrar nuestra gratitud a Dios por todo lo que Dios ya nos dio, y es muchísimo, es mucho lo que Dios ya nos ha dado. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con el verso 19. Mira lo que dice. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí encontramos una promesa, ¿verdad? Pero aquí hay dos palabras que me llamaron mucho la atención y quiero explicarlas primero. ¿Qué dicen las dos primeras palabras que encontramos ahí? Hasta ahí nada más. ¿Qué dice? Dios. Mi Dios. Y aquí pues podemos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Por qué Pablo dirá mi Dios y no nuestro Dios? ¿Sabes por qué? Porque el Dios de Pablo, por la Biblia sabemos que el Dios de la Biblia fue el Dios de Pablo. Pablo comprobó con hechos, con evidencias. Fue un hombre que vivió en santidad, en obediencia, haciendo obras de justicia y de misericordia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay evidencias de que el Dios de la Biblia fue el Dios de Pablo. Pero cabe la posibilidad de que el Dios de la Biblia no sea mi Dios. O puede ser mi Dios y no el tuyo. O puede ser el tuyo y no el mío. Miren, si nosotros decimos mi Dios o nuestro Dios, tenemos que demostrar con hechos que en realidad el Dios de la Biblia es nuestro Dios, como lo hicieron los filipenses y Pablo, quienes demostraron con hechos que el Dios de la Biblia era su Dios. Y no me refiero solamente a la ofrenda que dieron, En la Biblia encontramos que a los filipenses, ¿cómo se les describe? Como cristianos verdaderos, como hombres que vivían en santidad, en obediencia, que decían amo a Dios, pero lo demostraron con hechos. Se mantuvieron fieles hasta el último momento. ¿De acuerdo? Entonces no solamente se trata de decir yo creo en Dios, como muchos lo dicen, ¿no? ¿Han escuchado a personas que dicen así? Sí. Pero nos damos cuenta que no se someten a Dios, no viven de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. No hacen lo que un cristiano verdadero hace. No se encuentran evidencias en sus vidas de que realmente lo sean. Viven en una total desobediencia, haciendo lo que a ellos les plazca y no lo que Dios dice. A estas personas Dios las considera como hijos de desobediencia, como hijos de ira. Son títulos muy fuertes, ¿Por qué les llama así? Porque a pesar de conocer su palabra, siguen viviendo como los incrédulos, es decir, siguen viviendo en el pecado. Estas personas piensan que el Dios de la Biblia es su Dios, pero la realidad es que no es su Dios. Ellos se han inventado un Dios falso que se amolda a su estilo de vida, por supuesto pecaminoso, y que ese Dios pues les permite vivir como a ellos les plazca. Es un Dios que les permite vivir y hacer lo que ellos quieren. Este no es el Dios de la Biblia.
¿De acuerdo? Miren, yo sinceramente espero que de los que estamos aquí, ninguno de ustedes, incluyéndome yo, pertenezcamos a este grupo que acabamos de mencionar. Yo deseo que todos nosotros podamos decir mi Dios o nuestro Dios, pero necesitamos comprobarlo, ¿de acuerdo? Necesita haber evidencias en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Amén. Bien, ahora sí vamos a ver cuál es la promesa que encontramos en este verso 9, ¿no? Si el Dios de la Biblia es tu Dios, esta promesa es para ti. Dice así, mira, mi Dios, y explicamos esa parte, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es hermosa esta promesa, ¿no? Es maravillosa. Mira, aquí el apóstol Pablo una vez más está expresando el agradecimiento por la ayuda que pues sus hermanos le enviaron con todo su corazón, ¿no? Pero también les promete y por supuesto está haciendo una promesa inspirada por Dios. Entonces podemos decir que es Dios mismo quien nos hace esa promesa a través del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Y promete que Dios les gratificará, les recompensará su generosidad, la bondad que tuvieron para con Pablo, y por esto pues Dios supliría todas sus necesidades. La palabra suplirá significa proveerá o dará, ¿de acuerdo? Y la segunda frase es muy clara, dice que esto sería conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros ya sabemos eso, ¿no? Todo lo que recibimos es por medio de Jesucristo, absolutamente todo, ¿eh? Entonces, mira, esto significa que Dios supliría todas sus necesidades, repito, conforme a las riquezas en gloria que tiene en Cristo Jesús. Y esto, pues nos damos cuenta que es una medida asombrosa de generosidad, dado que no hay escasez en las riquezas de Dios en gloria. Y prueba de ello, pues tenemos aquí la ofrenda que Pablo recibió de parte de los filipenses, ¿no? La cual, pues, como ya hemos visto, fue muy generosa. Pablo dijo que tenía en abundancia, que tenía de sobra. Estoy lleno, dijo el apóstol Pablo. Estaba bien abastecido con la ofrenda económica que había recibido, ¿no? Dios le mostró una vez más al apóstol Pablo que Dios era su fiel proveedor. Así es Dios, queridos hermanos, cuando Dios da en abundancia. Dios no se anda por las ramas. De hecho, tú ya lo tienes y a veces ni cuenta nos damos. Ahorita les voy a explicar todo lo que Dios ya te dio y nos lo dio en abundancia. Miren, ahora bien, la buena noticia, como les decía, es que este pasaje, pues también lo podemos aplicar a nuestras vidas, lo podemos aplicar a la iglesia. Esta promesa está vigente. Y es para todos los que están siguiendo el ejemplo de los filipenses y del apóstol Pablo, ¿no? Hay muchos hermanos que quieren las bendiciones. Ah, sí, gloria a Dios cuando escuchan estas promesas, ¿no? Pero no hacen la parte que ellos les toca a ellos. Dicen muchos equivocadamente que el amor de Dios es incondicional. Mentira, ahí encontramos las cláusulas, ¿no? Si nosotros hacemos la parte que nos toca a nosotros, Dios te va a bendecir. Si no, no. Olvídate, estás en desobediencia, en rebeldía. Para estas personas, pues eso detiene la bendición de Dios. Pero si tú lo estás haciendo, no te preocupes. ¿De acuerdo? Miren, si estamos siguiendo ese ejemplo, podemos confiar en que Dios, pues también proveerá nuestras necesidades, y dice todas. Pero por supuesto, si esa es la voluntad de Dios, repito, si es la voluntad de Dios, proveerá nuestras necesidades, no nuestros caprichos, porque hay una gran diferencia entre lo que deseamos y entre lo que realmente necesitamos. Dios no está sentado en su trono esperando que tú vayas, Señor, yo deseo esto y deseo lo otro, y dice Dios, no lo necesitas. ¿Sí es cierto o no? No, ahí está siendo muy claro que proveerá nuestras necesidades, no tus caprichitos, olvídate de eso. Vemos con tristeza, no en esas iglesias, no en todas,
pero en la mayoría de corte pentecostal o neopentecostal, ¿no? O carismático, piensan que Dios es su siervo y están, dame, ayúdame, cuídame, protégeme, bendíceme, todo me, parecen borreguitos y no son capaces de dar nada a Dios. O si quieren algo a cambio, ¿no? Les dice el pastor, da 1,000 y el Señor te va a regresar 10,000. No, pues no sé si vale la pena, ¿no? Lo están haciendo con interés. Su avaricia es lo que los atrae. Eso no es correcto. Y si reciben, no es de parte de Dios, es de parte del enemigo, ¿no? El amor, el dinero es el principio de todos los males, dice la palabra, imagínate. Bien, como pueden ver, este pasaje de Filipenses, pues nos habla de la promesa de Dios como nuestro fiel proveedor, ¿de acuerdo? Así es que podemos confiar en que Dios, por medio de Jesucristo, proveerá todas nuestras necesidades. Y no solo materiales, sino también emocionales, espirituales y físicas. En momentos de dificultad es importante recordar que Dios está con nosotros y que nunca nos va a dejar solos. Debemos de tener fe en sus promesas y estar agradecidos por su amor y cuidado que nos brinda constantemente, que nos da cada día. Bien, el apóstol Pablo aquí termina de mostrar su agradecimiento, de mostrar su gratitud hacia los filipenses. Y a continuación va a glorificar a Dios, porque estaba muy agradecido por lo que sus hermanos habían hecho. Fíjate lo que dice ahí en el verso 20. Al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta cómo es que Pablo expresa también su agradecimiento a Dios por lo que sus hermanos habían hecho por él? Mira, por medio de este pasaje, una vez más, el apóstol Pablo, como lo hace toda la Biblia, ¿qué es lo que nos enseña? Que la alabanza, la exaltación, la alabanza, la adoración, la honra y la gloria solamente le pertenecen a quién, decíamos en el momento de la alabanza. A Dios, ¿verdad? Ni al pastor, ni a Pablo, ni a Moisés, absolutamente a nadie, solamente a nuestro amado Padre Celestial. Solamente Él es digno de ser adorado, de ser glorificado. Y dice aquí, por los siglos de los siglos es por siempre y para siempre. Y termina diciendo amén. ¿Qué significa amén? Así sea. ¿Están de acuerdo con eso? Aquí, como decía, ¿verdad? Que no, ni le vamos a aplaudir a nadie, ni vamos a adorar a nadie, solamente a nuestro amado Padre Celestial. ¿De acuerdo? Amén. Bien, en este caso, pues Pablo glorifica a Dios por todo lo que la comunidad cristiana de Filipos había hecho por él. El corazón de Pablo estaba lleno de gozo, estaba lleno de gratitud, lleno de alabanza. Y pues vemos que glorifica a Dios, ¿no? Y es a Dios a quien, nuevamente repito, le atribuye la bondad y la generosidad de los filipenses. Pablo tenía la certeza que era Dios quien estaba detrás de su cuidado, detrás de su protección y detrás de su sustento. Era Dios obrando a través de estos hermanos fieles. Y es por ese motivo que Dios adora a Dios, que Pablo adora a Dios, que Pablo glorifica a Dios, exalta a Dios. De acuerdo, tenía motivos suficientes, ¿no? Entonces nosotros, como les decía hace unos momentos, también tenemos muchas razones para glorificar a Dios. Él nos ha dado muchas cosas. Sabemos que al igual que al apóstol Pablo, nuestro cuidado, protección, sustento, proviene de Dios y de nadie más, ¿eh? Hace rato les decía que ustedes ya son ricos y a veces ni cuenta nos damos. ¿Alguien se acuerda qué dice Efesios capítulo 1, verso 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya lo ha hecho, ya nos lo dio. ¿Qué nos dio? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan qué fue lo que nos dio? Que no se te olvide, hermano. Te dio
Dígalo en voz La alta. salvación. Amén, gloria a Dios. Nos dio el perdón de nuestros pecados. Nos dio su Espíritu Santo, nos hizo sus hijos, nos dio la salvación y la vida eterna. Nos da su palabra, nos da pastores. Todo eso se nos da ¿para qué? Para que podamos vivir nuestra vida cristiana. Dios no nos deja solos. Dice, Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Salvador. Y Dios no dice, bueno, pues a partir de aquí vive tu vida cristiana como tú puedas. Ay, pero ¿tú cómo le haces para mantenerte fiel? No, Dios nos da todo. Todo, absolutamente todo. Tú solamente tienes que echar mano de ello. Tienes que usar lo que Dios nos da. Respecto a lo material, pues estamos viendo aquí que Dios proveyó a Pablo, ¿verdad? Pablo cumplió lo que se nos dice, por ejemplo, en Mateo 6, capítulo 35. ¿Qué dice ahí? Donde habla del afán y la ansiedad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Es decir, ahí se refiere a las cosas materiales. Dios te va a dar tu vestido, tu bebida, tu alimento. Si Dios nos dio un cuerpo, nos dio una vida y un cuerpo, no dudes que Dios nos dará todo lo que necesitamos para proveer nuestras necesidades, repito, tanto espirituales como físicas. Dios es nuestro fiel proveedor. ¿De acuerdo? Amén. Que el dolor o la angustia que a veces estamos viviendo, yo la he vivido y la estoy viviendo, ¿no? Pero pues eso no logra desviarme de mi fe, ¿no? Me desahogo con Dios, lloro con Dios y me aferro más a Él, ¿no? El enemigo, en vez de pues separarme, pues le está yendo mal, porque me acerco más a mi Señor. Él es mi proveedor y confío en Él, ¿no? Y pues todo ahí va, gracias a Dios, todo se va arreglando. ¿De acuerdo? Eso debemos de hacerlo todo. ¿De acuerdo? Amén. 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 ¿Dónde me quedé? Bien, entonces por esto que acabo de mencionar y por muchas cosas más, tenemos razones suficientes para glorificar a nuestro amado Padre Celestial. ¿De acuerdo? Amén. Y recuerden, no solamente con palabras, sino con hechos, con toda obra de justicia y de misericordia. Nosotros también las podemos hacer. Bien, el apóstol Pablo se despide de los filipenses diciendo lo siguiente en los versos 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Aquí vemos que el apóstol Pablo y todos los hermanos que estaban con él mandan saludos a los santos, ¿no? No se nos dice los nombres de quienes estaban en esos momentos con Pablo. Sabemos que Timoteo estaba ahí, ¿no? Pero acuérdense que Pablo no perdía el tiempo. Él le predicaba el evangelio al soldado, al que limpia, a todo mundo. Entonces, con esto entendemos que muchos hermanos, que muchas personas ya se habían convertido al cristianismo. Y Pablo ya los considera como sus hermanos, como los santos, ¿no? Y esos santos mandan saludos a todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Pues a los que estaban en Filipos, ¿no? Pero ¿quiénes eran todos los santos? Pues muy sencillo, todos los que habían creído en Cristo Jesús y lo habían recibido como su Señor y Salvador. A ellos es que les mandan este saludo y no a todos, ¿no? Entonces entendemos que este saludo fue y sigue siendo solamente para todos aquellos que han sido redimidos, que han sido rescatados de las garras de Satanás. ¿Gracias a qué? Gracias al sacrificio, a la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Donde pues tuvo que pagar un precio muy alto. Pagó nuestra libertad a precio de sangre. Pues este saludo es para esos hermanos y es para nosotros también, ¿no? Entonces, mira, cuando dice o se refiere a los de la casa de César, pues estamos viendo lo que estaba yo diciendo hace un momento, ¿no? Muchas personas ya se habían convertido ahí al cristianismo. Entonces, por este pasaje, pues es clara evidencia de que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo había entrado en la ciudad imperial de Roma. ¿Por medio de quién? Por medio del apóstol Pablo. Dios siguió usando al hermano Pablo aún estando en prisión. ¿Se acuerdan que hemos venido viendo que ese hombre no se estaba quieto, como les decía?
Él predicaba, lo acababan de golpear y al primero que se le paraba enfrente le predicaba el evangelio. Esto es algo maravilloso, es un ejemplo excelente a seguir, ¿no? Entonces, miren, no se nos dice aquí quiénes fueron los que se convirtieron a Cristo, ¿no? Ahí en el palacio del César o del emperador. En este tiempo, cuando pasó esto, estaba Nerón. ¿Se acuerdan que hablamos de él también? Que fue un ser sumamente despreciable, fue malo, fue perverso. Él odiaba a los cristianos, pero fíjate lo que Dios hizo. Mandó a Pablo, pues por causarle un daño lo encarcelaron en Roma. ¿Y qué hace Pablo ahí? Nerón quería acabar con los cristianos, ¿verdad? Y llevó el evangelio ahí, a su propia casa, a los propios palacios, por medio del apóstol Pablo. Pablo comenzó a predicar ahí. Fíjate, el daño se lo causó ese hombre. Desde que el evangelio entra a ese lugar, pues los emperadores comienzan a ser destronados. Ustedes se acuerdan que ellos exigían que a ellos se les respetara y se les honrara como señor, como el Kyrios, como el señor de señores. Y le decían a los cristianos, no, o reniegas a Jesucristo como tu señor y recibes al César como tu único señor, como el señor de señores. ¿Y qué decían los cristianos? No, señor, para mí el señor de señores es Jesucristo. Te vamos a decapitar, adelante, vuélenme el pescuezo, pero mi señor es Jesucristo. Sí, desde ahí comenzaron a perder poder los emperadores. ¿Quién se acuerda ahorita de Nerón? Si no lo mencionamos nosotros, si no lo recordamos con cariño o con respeto, sino como lo que fue, ¿no? Un hombre perverso, malo, cruel. Y a Pablo, ¿cómo lo recordamos? Con respeto, con cariño, con amor, ¿verdad? No perdemos, tenemos la esperanza de que en su momento lo vamos a conocer allá en la gloria, ¿no? Pablo, tu ejemplo me inspiró, gracias hermano por animarme, ¿no? Pero ven la enorme diferencia. Entonces esto pues es muy bueno, ¿no? Entonces les decía, los que se convirtieron ahí en la casa del César pudieron ser familias del mismo César o funcionarios, sirvientes o esclavos que estaban sirviendo ahí, ¿no? En la casa del emperador. Lo importante es que conocieron el evangelio, que se convirtieron a Jesucristo. Y de ahí imagínate, o sea, esos hermanos de aquellos tiempos, y así debería de seguir siendo hoy en día, ¿no? Se convertían pero plena y totalmente a Jesucristo, y ya esos hermanos empezaban a predicarle a todo mundo, arrepiéntete de sus pecados, Cristo te ama, recíbelo como tu único y suficiente Salvador. ¿Tú te imaginas cuántas personas se convirtieron al cristianismo por medio de ellos? La Biblia no nos dice, ¿no? Pero pues por supuesto que fueron muchos. Bien, Pablo termina esta carta diciendo en el verso 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es decir, así sea. Pablo termina bendiciendo a sus hermanos los filipenses y a sus lectores. Y desea que la gracia de Jesucristo sea con todos. Y nosotros ya sabemos que por la inspiración divina de esta carta, pues se nos está haciendo partícipes también a nosotros de ella, de esta bendición. ¿De acuerdo? Amén. Y el deseo de Pablo para con todos nosotros es que la gracia de Cristo sea con todos nosotros. Y por supuesto yo como pastor, como el pastor de ustedes, pues deseo lo mismo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ese es mi deseo también. ¿De acuerdo? Amén. Recuerden esa gracia inmerecida, pues es la que trae consigo el cuidado y la provisión de Dios, la justificación, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, etcétera, etcétera. Todo lo que mencioné. ¿Por qué lo recibimos? Por gracia. No somos dignos de nada, no merecemos nada. Amén. Nadie de nosotros merecía la salvación, nadie de nosotros merecía el perdón, nadie de nosotros merecía ser llamado o ser hecho hijo de Dios. Todo, repito, lo recibimos por gracia, la cual pues es una de las manifestaciones más profundas del amor de Dios para con nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Bien, pues de esta manera el apóstol Pablo termina esta carta
a los Filipenses. Hoy terminamos el estudio de la carta a los Filipenses. Les ruego una vez más, queridos hermanos, que tomen en cuenta todas las enseñanzas que recibieron a través de esta carta. Échenle una repasadita ya a sus apuntes, los que apuntan. Y si no, pues vuelve a leer. Ya las escuchaste, pues te va a ser más fácil recordar qué es lo que nos enseña ahí o qué es lo que nos está enseñando, ¿no? Tomen en cuenta todo lo que se nos ha dicho y traten de ser hacedores de estas enseñanzas. Recuerden que si ustedes o nosotros no las ponemos por obra, ¿de qué nos sirve? El castigo va a ser más fuerte. Más nos vale, dice el Señor, no haber conocido la palabra de verdad que después de haberla oído, después de conocerla y no la vives. ¿No te quieres convertir en un hipócrita? ¿En un falso cristiano? No, gloria a Dios. Tomen en cuenta como por ejemplo lo último que vimos, ¿no? La gratitud. Necesitamos ser personas agradecidas. Primeramente hacia Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y hacia las personas que nos han ayudado o nos están ayudando, nos ayudarán en un futuro, ¿no? También necesitamos aprender a ser generosos. ¿De acuerdo? Amén. La generosidad debe de existir en nuestros corazones. El contentamiento también. Aprendan a estar contentos en cualquier situación. Glorifica a Dios tanto en las buenas como en las malas, en la abundancia, pero también en la escasez. ¿De acuerdo? Amén. Y no olvides que Dios es nuestro fiel proveedor. Hemos comprobado, ¿no?, que Él pues nos da todo lo que necesitamos, tanto para vivir nuestra vida espiritual como lo que necesitamos para nuestro sustento físico. Repito, Dios es nuestro fiel proveedor. Hasta aquí terminamos con la carta a los Filipenses y la semana que viene pues vamos a iniciar con otra, ¿de acuerdo? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de estudiar esta carta maravillosa, a través de la cual, pues, hemos sido grandemente bendecidos y edificados, todos aquellos que escuchamos estas enseñanzas y que las pusimos por obra, y que las vamos a seguir poniendo por obra, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, pues sabemos que pues todo esto nos sirve para conducirnos a la salvación y a la vida eterna, que es nuestro destino final. Te ruego por todos aquellos que las escucharon, Señor, por los que están aquí, por los que nos ven a través de las redes sociales, que sean hacedores de ellas, Señor, para que pues sean bendecidos, Padre bendito. Recuérdanos cada día de nuestra vida, Señor, que eso es a lo que tú nos mandas, a ser oidores, pero sobre todo hacedores de tu bendita palabra. Te ruego en el nombre de Jesucristo que pues nos des la fuerza que necesitamos, el ánimo, Señor, necesitamos de tu guía para poder continuar con la misión que tú nos has encomendado, Padre, que es la de predicar el verdadero evangelio que tú has dejado escrito en la Biblia, Señor, y que los apóstoles predicaron. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.